¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, más que nada para saludarlos, esperar que tengan un excelente martes, desearles una buena jornada, si bien ya estamos al mediodía, pero bueno, nada, todos saben que no me gustan dos cosas. No me gusta utilizar destornilladores a modo palanca o para martillar. Saben que está prohibido en mi taller y cualquiera que lo haga con mis herramientas no es bienvenido al taller, no es bienvenido a mi amistad. Pero bueno, estamos en un taller, este es mi taller, tengo latas con fierros, tornillos, bulones hechos como para pegarles a los rulemanes, a tornillos agarrados, a determinadas cosas que uno a veces, bueno, tiene que lidiar como un todo taller. Hoy decidí comprarme, esa es otra de las cosas que no me gustan, las herramientas marca El Abuelo. Hoy decidí comprarme, dado que fui a la ferretería, y digo, me voy a comprar un chichecito, para desclavar un pequeño rulemán que solo le tengo que pegar y nada, sale. Para no andar con herramientas brutas. Bueno, primer uso de la herramienta cincelcito o como se llame, marca El Abuelo. Estoy recaliente, en serio estoy recaliente. Esto es una porquería, es un cincelcito hexagonal de 6 milímetros, cualquiera diría que es una llave Allen rota, no, es un cincelcito marca El Abuelo, que al primer golpe que le quise pegar para mover un rulemán, quedó en este estado. Y todos se imaginarán, seguro que lo agarró para sacar rulemán de una masa de Torino, seguro lo agarró para sacar un rulemán de una masa de un 1114. Primero, no hago mecánica de camiones. Segundo, estaba intentando mover un rulemán de un motorcito eléctrico. O sea, nada que ver. Un rulemán que el eje debe tener como mucho, 6 milímetros. Miren en lo que se convirtió esta porquería, porque no tiene otro nombre. Marca El Abuelo, Industria Argentina, cromo molibdeno vanadio. Sí, está bien, El Abuelo, ahí está. Espero que se lea. Ay, Dios. Y no es regalado, ¿eh? No es regalado. Después hablan que la industria nacional, la industria nacional. Ahí está la industria nacional. Nada que decir. Nos vemos.